Y lo primero es que voy a contestar solamente en 3 frases algunas cosas que se han dicho. ¿Y por qué solo 3? Porque trato de siempre estar consciente del tipo de política que quiero hacer y la que no quiero hacer. Pero cuando se dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas, entiendo en una frase con claridad lo que venía pasando entonces con Creo y Alianza País en estos 3 años. Cuando se plantea que estamos preocupados por algún personaje político o cualquier persona, les digo que no, en lo personal, y creo que mi bancada en lo absoluto. No tenemos ninguna preocupación de lo que pueda hacer cualquier gerente de banco en cualquier parte del país y en cualquier parte del mundo. Que hagan lo que tengan que hacer, no nos tiene sin preocupación alguna. Y finalmente cierro con una frase que la dije hace 3 semanas, el asambleísta Castañer la retomó ayer, no la citaba, pero eso es bueno porque lo importante es que más bien haga carne en la Asamblea Nacional. El odio baja las defensas asambleístas y en este momento hay que tener las defensas bastante altas, pero sobre todo hay que tener las defensas altas cuando de defender a la democracia se trata. Lo que quería señalar, presidente, he tomado la palabra ya no para hablar de las leyes, porque me parece que se ha dicho mucho y leyes tan criticadas, ya, ¿qué más se va a decir? Digamos, creo que todos los asambleístas, y particularmente me permito este espacio para felicitar ampliamente a mi bancada por sus brillantes intervenciones, han sido claramente criticadas estas leyes. Quiero referirme al ambiente, y al ambiente por lo siguiente, asambleísta, porque no sé si soy el único, pero siento un ambiente enrarecido, un ambiente pesado, un ambiente raro. Y esto me parece que hay que, digamos, procesarlo políticamente. No creo que haya que dejarlo así pasar sin la posibilidad de que nos preguntemos internamente nosotros y con nuestras fuerzas políticas qué es lo que está pasando. Yo en lo particular ya no veo aquí, y generalmente mi enfoque político duda mucho incluso de que ese sea el debate que atraviesa la historia política de este país, pero yo aquí ya no veo una posición entre derecha e izquierda. Yo veo aquí unas posiciones entre el país o el gobierno. Así me parece que se define, digamos, los intereses de la Asamblea Nacional en este momento. Y quisiera hablar de los que estamos del lado del país y quisiera argumentar por qué enfáticamente creo que ambas leyes deben ser archivadas, totalmente archivadas. No, esta no era tan enfática nuestra posición respecto a la ley humanitaria, pero si uno mira la película grande, la foto grande, como suelen decir en los gringos, me parece que uno va a encontrar algunos elementos que nos van a hacer pensar a todos de manera conjunta. Y quiero referirme a 3 elementos que me parece son de consenso o mayoritario o unánime. El primero es que creo que todos estamos claros de que la ley de finanzas públicas no es urgente. ¿Alguien podría señalar lo contrario? Si incluso el mismo texto legal dice que su aprobación y lo que ese texto contenga se aprobaría en el año 2022, creo que es una constante y una conclusión que la podemos compartir todos. No es una ley urgente. Y la humanitaria, me parece que todos podemos compartir que no es suficiente. Pero me parece que hay un tercer consenso, y es que todos estamos aquí conscientes de que el problema no son estas 2 leyes. Que si estas 2 leyes son mediocres es porque provienen de un ambiente mediocre y provienen de donde está el verdadero problema del país. Y me parece que el país en este momento tiene un problema de no tener rumbo. Me parece que este momento el país tiene un problema de un ejecutivo que no entiende la dimensión de la crisis. Me parece que este problema, el verdadero problema, es que estas leyes son la clara muestra de un gobierno que ya no tiene ideas. Estas leyes son la clara muestra de un gobierno que después de 5 meses de presentada la pandemia, todavía no presenta una, si usted quiere, propuesta real para que el país pueda salir de esta crisis. El problema es porque cuando pagaron $300 millones y nos ofrecieron que en 15 días venían $2,000 millones, todavía no llegan esos $2,000 millones. Esos son los verdaderos problemas que tenemos en este momento y debemos tratarlos como políticos. No son estas 2 leyes que de paso son bastante mediocres. ¿Ustedes han escuchado, asambleístas, que el gobierno tenga un plan B si es que estas leyes no son aprobadas? Y me refiero si tienen un plan B en lo económico. Creo que no. Más bien creo que algunos hemos escuchado, pueden ser simplemente rumores al aire, que tienen un plan B en lo político. Ese sí parece que lo tienen. Háganlo rápido, háganlo sí que duden, háganlo. Pero son tan mediocres algunos en el gobierno que no se dan cuenta que hoy ni siquiera es nuestro último día de nuestros 6 años de gestión. Hoy es nuestro primer día de nuestro 4.º año de gestión, pero hasta en eso están extraviados. Pero háganlo, porque a mí me parece que será muy interesante la respuesta de un pueblo que tiene como valor principal el respeto y la defensa de la democracia. Veamos qué opina ese
ese pueblo democrático cuando se enfrente a un posible, ¿no es cierto?, plan B que dicen estar pensando, o que lo que es peor, lo señalan o lo dicen en medios de comunicación, o buscan meterlo como una amenaza vedada. Háganlo, e insisto, yo como ecuatoriano de cepa que soy, sé del pueblo que vengo y sé que este pueblo es profundamente democrático. A lo central, y con esto terminaría, presidente, yo quiero hablarles a las bancadas de BIN, a las bancadas de Badi, de la ID, de los independientes, del Partido Social Cristiano, y me ratifica que debía haber tomado la palabra la intervención del asambleísta anterior. Creo que en este momento hay una buena cantidad de asambleístas que deberán estar pensando en este dilema. Yo he planteado este artículo, creo que se va a incorporar, estos temas se van a sacar, ¿no es cierto? Y así esta ley me deja contenta. ¿Y el veto? Ustedes pueden confiar en alguien que tiende el sartén por el mango con el veto. Asambleísta Candel. Es muy probable que aquí le pongan el proyecto de ley que usted quiere, el artículo que usted quiere. En el veto le van a cambiar. ¿Y sabe por qué le puedo decir con esa, digamos, con esa confianza? Porque si al pueblo ecuatoriano fueron capaces de darle la espalda, a los asambleístas de esta asamblea no tenga la duda de que lo van a hacer. Y después le van a decir que no ha habido los votos para sostener el texto original de la asamblea, y por lo tanto esto entrará con el veto del Ejecutivo. Le firmo, asambleísta, a usted y a todas las fuerzas independientes que están viendo esta ley desde esa posibilidad. Alguien dirá entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar sin una ley, ¿no es cierto?, aprobada. Eso es lo que puede hacer también la Asamblea Nacional. Y si es que esto sucede, le conmino, presidente de la Asamblea Nacional, para que el día de mañana nos convoque a todos a discutir el programa y el plan que este país merece, pero que no lo tiene. Eso es lo que debería pasar. Eso es lo que deberíamos hacer. Por lo tanto, les pido, por favor, que piensen en este planteamiento. No es el problema de lo que venga la ley, después será el problema de lo que venga en el veto. E incluso me voy a poner del lado de la bancada de Alianza País. Yo creo que ni siquiera es problema de ellos. Ni siquiera creo que estará en su voluntad. El problema es que ellos están enfrentados a un gobierno del cual nunca tuvieron sus compañeros. ¿O acaso en Alianza País me pueden decir hoy que los ministros de Economía, de Salud, del MIES, de Producción, de Gobierno, trabajaron con ellos al lado haciendo campaña? Ustedes pueden dar fe de eso. Pueden dar fe de eso, asambleístas. No lo pueden hacer, creo yo. Y si no lo pueden hacer, no le digan a los asambleístas independientes de que sí pueden hacer, sobre pretexto de que entonces hay que darle una ley al país, ¿no es cierto? Porque entonces, ¿qué dirán sobre la Asamblea Nacional? ¿Y qué pasará con ese famoso plan B? La Asamblea Nacional, alguien lo decía, si va a morir dignamente. La Asamblea Nacional no puede estar preso de unas 4 personas que hablan en medios de comunicación, ¿no es cierto?, queriendo ponerle amenazas a esta Asamblea Nacional. Es absolutamente democrático que archivemos estos 2 proyectos de ley, porque son inconvenientes, porque no le sirven al país, porque develan el problema de fondo. Es que tenemos un desgobierno de estos últimos 3 años que ha deteriorado significativamente el proceso de gobernabilidad. Presidente Moreno, pida la renuncia a todos sus ministros, llame un gabinete de unidad nacional, pensemos en el programa que debería pasar. Esa es la verdadera discusión del país. Así que si a alguien le están amenazando con que no ponen su artículo, o peor aún, que tienen una advertencia política sobre lo que pueda pasar, insisto, ni siquiera se dan cuenta que este ya es el primer día de nuestro 4º periodo, no el último día del 3º. Háganlo, pero dejen ya que la sociedad ecuatoriana pueda ver una asamblea que por fin le responde a lo que quiere la patria. Y la patria no quiere leyes mediocres, la patria quiere cosas que le sirvan en serio o que no le sirvan. Y como estas leyes no sirven definitivamente, deben ser archivadas, presidente, asambleístas. Gracias.